Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que todos estén bien en casa. Vamos a continuar adorando a Dios a través de la palabra, así que ve abriendo tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10. El día de hoy estaremos terminando de estudiar este capítulo con una historia muy bonita que es muy conocida, aparece nuevamente en tres de los cuatro evangelios, en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es la historia de este ciego llamado Bartimeo. Probablemente lo has escuchado o lo has leído. Vamos a ver esto, pero ahora aquí en Marcos. Así que vamos a ir a Marcos 10, versículo 46 al 52, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que vamos a leerlo. Quisiera leer, es una porción un poco corta, pero vamos a leerlo. Después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es esa lumbrera en nuestro camino, es esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro, Señor. En ese tiempo tan oscuro, Señor, que estamos viviendo como, Señor, como hombres, Señor, en esta tierra, en todo este mundo, Señor, necesitamos tu palabra, Señor. Gracias por habernos dejado tu testimonio escrito, Señor, para nosotros. Gracias por habernos dejado una dirección, instrucción para nosotros, tus hijos, los que hemos creído en ti. Te damos gracias, Señor. Y gracias por este pasaje, Señor, que has puesto el día de delante de nosotros. Te pedimos que tú nos dirijas, que nos permitas meditar en él y realmente encontrar las verdades, Señor, que están ahí, que tú quisiste plasmar, Señor, en este libro para que podamos el día de hoy estudiarla, Señor, y que puedas impactar nuestros corazones y nuestras vidas una vez más, Señor. Te damos gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, con cada uno de nosotros, ahí en cada casa, Señor, redarguyéndonos, enseñándonos, trayendo una convicción, Señor, de quién eres, Señor, y de quiénes somos nosotros. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, la historia de este hombre ciego, una sanidad más que vemos en Marcos, hemos visto ya varias sanidades, pero esto es muy interesante porque bien podía haber terminado el capítulo 10. Digo, sabemos que los capítulos no son inspirados por Dios, ¿verdad? Fue una manera en que los hombres fueron poniendo una dirección para poder encontrar rápidamente los pasajes en la Biblia. Pero es interesante que esta porción está en el capítulo 10. El capítulo 10 bien pudo haber terminado con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Simplemente Jesús dando esta gran enseñanza que resume el libro de Marcos y no solo el libro de Marcos, el ministerio de Jesús en la tierra, que es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Pero es interesante que no termina ahí el capítulo, o sea, continúa esa historia de este hombre ciego, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que Jesús acaba de decir, y es lo que vamos a ver ya en el contexto de lo que está pasando. Entonces, pues Jesús, recordemos algo importante, la semana pasada vimos que Jesús se dirigía a Jerusalén ya, él lleva para Jerusalén, ya está acercando más el momento, ¿no? de dar su vida en rescate por muchos, lo que acaba de decir. Y pues para él ir a Jerusalén en ese momento ya representa solo eso, la cruz, ¿no? Dice que entonces vinieron a Jericó. Jesús había estado ministrando en toda el área de Galilea, Capernaum, ¿no? En el norte de Israel, y él empieza a bajar hacia el sur, pero antes de ir a Jerusalén pasa por esta zona, la zona de Jericó, para llegar a Jerusalén. Y Jericó estaba a unos 32 kilómetros más o menos de Jerusalén. A comparación de Galilea, de donde venía, estaba muy cerca de Jerusalén, Jericó. O sea, cada vez se iba aproximando más a Jerusalén Jesús, ¿no? Cada vez Jesús sabía que su hora estaba cerca. Él sabía a dónde iba, ¿no? Y lo que estaba pasando. Y creo que es importante que tengamos en mente esto, lo que estaba
viviendo Jesús, lo que estaba viviendo y experimentando en ese momento, para poder entender más el sentido de lo que está pasando aquí. Jesús va a Jerusalén, va a dar su vida, no su mente está en eso. Vimos en Lucas, la semana pasada lo mencioné, Lucas 9:51 nos dice que cuando se cumplió el tiempo, que es este momento en el que él había de ser recibido arriba, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿no? Afirmó su rostro significa que él tomó la decisión de ir a morir por el pecado de los hombres, ¿no? Es por eso que anteriormente ya en 3 ocasiones anunció eso, ¿no? Le recordó a sus discípulos y les enseñó que eso iba a ir a Jerusalén a dar su vida, ¿no? Iba a ser entregado, iba a ser arrestado, iba a ser, como vimos, iba a ser escarnecido, azotado, ¿no? Entregado a los gentiles y lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar, ¿no? O sea, Jesús tenía muy en cuenta esto, lo que iba a suceder. Entonces Jesús va hacia allá, a Jerusalén, pasando por Jericó, ¿sí? Con la mente en eso, y a pesar de eso Jesús está dispuesto, pues lo que vamos a ver, a seguir sirviendo a los hombres, ¿no? Por eso te digo que es importante, porque vamos a ver cómo va a servir a este hombre, ¿sí? Dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, me llama la atención eso, es interesante que aún en este momento Jesús era seguido por multitudes, algo que hemos estado viendo en todo el libro de Lucas, ¿verdad? En todo este evangelio. Y aquí hay multitudes que siguen a Jesús todavía, pero al final, ¿no? Esas multitudes se van a dispersar, ya no van a estar. Al final Jesús va a quedar solo en esa cruz, ¿sí? Y esa es la realidad de lo que iba a pasar. Cosas que veremos más adelante. Pero Jesús va ahí, las multitudes lo van siguiendo, pero aparece un personaje más. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Es interesante, el nombre de Bartimeo en griego significa hijo de Timeo. Prácticamente es eso, Bar es hijo y Timeo es un nombre. Entonces algunos dicen, realmente no era su nombre, así se conocía porque era el hijo de Timeo, pero realmente no se conoce el nombre de esta persona. Claro que lo conocemos como Bartimeo el ciego, ¿verdad? Entonces ni siquiera se menciona quizás su nombre, pero era conocido de esta forma, el hijo de Timeo, que lo menciona aquí claramente Marcos. Ahora, en Mateo, en pasaje paralelo en el libro de Mateo, se narra que eran 2 ciegos, por ejemplo. Pero Lucas y Marcos mencionan solo a uno, y solo Marcos da el nombre del ciego, ¿sí? Lucas y Mateo no dicen para nada que era hijo de Bartimeo o que era o Bartimeo simplemente. Es probable que Bartimeo llegó a ser un seguidor de Jesús, y por eso es que Marcos puede dar su nombre, porque lo llega a conocer, ¿no? Posiblemente es por eso es que Marcos sí dice el nombre de él. Ahora, este hombre del texto nos muestra pues la situación de él. Para empezar, era ciego, ¿sí? Y por lo tanto era un mendigo, era una persona que mendigaba, estaba pidiendo pues limosna, ¿no? En el camino. Y quiero que veamos eso, ¿no? La situación de este hombre ciego, ¿no? Una situación tan triste y lamentable. Su incapacidad lo tenía en una situación miserable realmente, ¿no? Era ciego. Y ahora más adelante vamos a dar cuenta que él le pide a Jesús que recobre la vida, la vista, perdón, que recobre la vista. Lo que nos muestra que él realmente no era ciego de nacimiento, ¿no? Por lo menos por la traducción que tenemos nosotros dice recobrar, o sea, él había visto y en un momento perdió la vista. Ahora, la vista en esos tiempos era un problema muy común, había muchos ciegos, ¿sí? Porque pues no había tanta medicina como el día de hoy. En esos tiempos el lugar, ¿no? Era un lugar muy árido, con mucha arena, ¿no? Muchas infecciones oculares, ¿no? Y no había los medios para poder tratarlas. Entonces era muy natural eso, que hubiese muchos ciegos, aún de nacimiento, ¿no? Entonces, este hombre era ciego y eso lo llevó a ser un mendigo, ¿no? No poder trabajar, lo llevó a mendigar simplemente. Y era la situación de este hombre así, en esa situación tan miserable se encontraba él. Y ahí es donde dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre escucha acerca de Jesús y oye que Jesús va pasando, es lo que nos dice. Ahora, no sabemos cómo fue que Bartimeo oyó de Jesús. Quizá al ser un mendigo y estar en el camino, escuchó las maravillas y todos los milagros que Jesús fue haciendo por todo Israel. Pero lo interesante es que él escuchó acerca de Jesús, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Qué importante, aquí hay algo que tenemos que aprender nosotros como creyentes en Jesucristo.
Qué importante es que nosotros hablemos de Jesús. Qué importante es eso. No sabemos cuántos Bartimeos hay allá afuera esperando escuchar que hay esperanza. No sabemos cuántas personas el día de hoy quisieran escuchar que hay un Salvador y no saben eso, no escuchan de Él. No nos cansemos de hablar de Jesús. ¿Sí? Allá afuera hay mucha gente que está mendigando realmente, que está ciega espiritualmente, esperando un Salvador. Hablemos de Jesús, no nos cansemos de hablar de Jesús. Estamos pasando un periodo en nuestra sociedad muy triste, muy terrible, muy oscuro, ¿verdad? Y recuerda que entre más oscuro sea, pues la luz de Cristo va a brillar más. Entonces no nos cansemos de hablar de Jesús. Si no nos cansemos de decirle a este mundo, en Jesús hay esperanza. Sabemos que este mundo quiere callar esa voz. Sabemos que este mundo está en contra de Jesús, ¿sí? Pero no nos callemos, hablemos de Jesús para que otros oigan acerca de Él. Este hombre así escuchó de Jesús, ¿sí? Y al darse cuenta que era Jesús Nazareno, dice que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque Bartimeo era físicamente ciego, me gusta esto, él vio mejor que la mayoría de los que estaban ahí. Vio mejor que ellos, ¿por qué? Porque supo quién era Jesús. No tenía una vista física, pero pudo darse cuenta, Él es Jesús. ¿Y cómo lo llama? Lo llama Hijo de David, ¿sí? Que era un título mesiánico. Él está viendo a Jesús como realmente es. ¿Se dan cuenta de eso? El Mesías, el ungido de Dios. Ahora bien, el título que usa es muy interesante. Era un título mesiánico, pero en la mente judía de esa época tenía la idea de un Mesías conquistador, de un rey que venía de acuerdo al linaje de David, la dinastía de David, que llevaría a Israel a conquistar el mundo, ¿no? A conquistar el imperio romano. Esa era una idea errónea acerca de Jesús realmente. Pero, a pesar de todo, Bartimeo tenía fe. Y quiero enfocarme en eso. Si quizás él no tenía la doctrina correcta, completa, pero tuvo fe en Jesús, dijo, Él puede ayudarme. ¿Okay? Y creo que aquí también hay algo interesante. Aunque la teología es importante y muy importante para nosotros, la fe es más importante. Este pasaje me va a hablar de eso, de fe. Porque de nada serviría tener toda la teología correcta si no tenemos fe. ¿Estás de acuerdo? Necesitamos fe. Y este hombre comenzó así. ¿Sí? Este hombre identificó a Jesús y dijo, ok, es el Mesías, el hijo de David. Él puede hacer algo por mí. Y por eso está clamando. Ten misericordia de mí. Y dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces este hombre está ahí, mendigando, ¿no? Pasa Jesús, escucha que ha oído de Jesús y sabe que es Jesús, oye a Jesús y empieza a gritarle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y de repente hay algunos que quieren callarlo. ¿Sí? Trataron de hacer que Bartimeo callara. Pero ¿sabes algo? Aquí vemos fe porque nadie le iba a privar a este hombre de la oportunidad de escapar de este mundo de tinieblas en el que estaba viviendo. ¿Sí? Él vio la oportunidad y aunque le dijeron que callara, le reprendían para que callase, él no cayó. ¿Sí? Y ¿sabes algo? Esto me recuerda la manera en que Satanás opera también en nuestras vidas. Satanás va a tratar de callar nuestro clamor a Dios. Cada vez que tú y yo buscamos al Señor en oración o en clamor, aún en desesperación, Él va a tratar de callarnos, va a tratar de reprendernos, de acusarnos. Él va a decir y va a preguntarte eso. ¿Qué crees que Dios te va a escuchar después de todo lo que has hecho? ¿Crees que eres digno de que te escuche? Mejor no digas nada, no te va a escuchar. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Pero recuerda que esa es la voz de Satanás, no es la voz de tu Salvador, no es la voz de Jesús. Lo que debemos de hacer en esos momentos es lo que hace Bartimeo. Clamar aún más. Es lo que sigue haciendo. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Es notable la persistencia de este hombre. Muy notable. Pero lo que realmente debemos de admirar es lo que lo llevó a persistir tanto. ¿Qué fue lo que llevó a Bartimeo a insistir y seguir gritándole a Jesús? ¿Sabes qué fue? Su fe. Su fe. ¿Por qué? Porque él vio a Jesús como el Mesías. Él lo vio de esta manera, estaba creyendo y confía en Jesús. Eres tú, no voy a perder esta oportunidad, no me importa que me quieran callar, yo voy a seguir gritando, yo voy a seguir clamando.
Su fe no permitió que algo se interpusiera en su camino. ¿Te das cuenta de eso? Esa es una fe verdadera. La fe no permite que nos callemos. Si hemos creído en Jesús, hace rato te decía, hablemos de Jesús, no callemos. En este caso Él está clamando y sigue clamando. Y aquí empezamos a ver cosas interesantes. Para empezar, no existe ninguna discapacidad física que nos impida ir a Jesús. Bartimeo era ciego, pero eso no fue un impedimento para que él se acercara a Jesús. Y esto lo hemos visto en todo el libro de Marcos, en todo el Evangelio de Marcos lo hemos estado viendo en el estudio de este libro. Hombres y mujeres con diferentes discapacidades, enfermedades, ciegos, leprosos, sordos, paralíticos, enfermos de muerte. Y nada de eso llegó a ser un impedimento para acercarse a Jesús. Ni siquiera el pecado. Ni siquiera el pecado es un impedimento. Porque Jesús vino a tratar eso, a morir por el pecado nuestro. La única incapacidad que yo veo y que he visto que no nos permite acercarnos a Jesús, ¿sabes qué? Es un corazón duro. Un corazón orgulloso que no quiere reconocer su necesidad. Por lo tanto, el orgullo es lo único que puede impedirnos acercarnos a Jesús correctamente. Si es tu caso, deja a un lado el orgullo. Clama a Jesús. Él está ahí, clama a Jesús. Bartimeo junto con todos los enfermos buscaban a Jesús por obvias razones, por situaciones difíciles que vivían, pero todos los seres humanos necesitamos reconocer nuestra gran enfermedad espiritual, el pecado. Y para eso necesitamos dejar a un lado el orgullo y humillarnos delante de Jesús, reconociendo que Él es Dios encarnado que vino a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Nadie más ha hecho eso. Nadie más puede hacer eso. Jesús lo hizo en la cruz. Así es como se acerca este hombre. Ahora quizá nadie daría algo por Bartimeo, ¿verdad? Un hombre ciego, mendigo, pero Jesús daría su vida por él. Marcos 10:45. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. ¿Por cuántos? Dice, por muchos. Y entre esos muchos está Bartimeo. Entre esos muchos estamos tú y yo. ¿Te das cuenta de eso? Jesús puede hacer algo por ti, por mí. Jesús puede hacer algo por cualquiera que realmente se humille de corazón delante de Él y clame. Y clame de esta forma. Entonces, a pesar de su situación, Bartimeo clamaba por misericordia. Me gusta eso. Las dos veces lo dice, ¿no? Las dos veces lo menciona. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Te das cuenta? Es interesante. Por eso te digo, a pesar de la situación que está viviendo situación tan miserable, siendo ciego, mendigo por esa situación, Bartimeo clamaba por misericordia. O sea, él no está clamando a Dios reclamándole, Señor, ¿por qué permitiste que fuera ciego? ¿Por qué permitiste que quedara ciego? Tampoco clamaba por justicia, ni por venganza. Él clamaba por misericordia. La fe te va a llevar a clamar por misericordia. La fe nunca te va a llevar a reclamarle a Dios. La fe nunca te va a llevar a culpar a Dios. La fe siempre te va a llevar ¿a qué? A clamar por misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Porque la fe comienza cuando empiezas a ver tu necesidad y te empiezas a ver a ti mismo como eres. Eso es lo que aprendemos aquí. Bartimeo está clamando por misericordia. ¿Sí? Él no vino a Jesús pensando que Dios le debía algo. Señor, ya fui ciego mucho tiempo, ya me debes, ¿no? O sea, ya te ensañaste conmigo, ¿no? Él no viene así. Lo único que quería de Jesús era misericordia. Él sabe, no puedo hacer otra cosa más que pedir misericordia. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Aquí lo vemos. Para él Jesús no era otro hombre más, no era un simple maestro. Era el Mesías. Por eso dice, no puedo pedirle más que misericordia. Así es como tenemos que venir a Jesús, con esa humildad. Y cuando venimos hacia Jesús, ¿sabes algo? Nunca va a estar ocupado para nosotros. Jesús nunca está demasiado ocupado cuando venimos a Él humillados realmente de corazón. Él va a responder
Y es lo que vemos en el verso 49, fíjate lo que dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué versículo tan hermoso es este versículo 49? Para empezar esto, entonces Jesús deteniéndose. Me gusta esto, Jesús se detiene. Jesús, recuerda lo que te decía al principio, Jesús va hacia Jerusalén, ¿no? Con su rostro afirmado a ir a la cruz. Él va pensando en la cruz, él sabe lo que va a ir a Jerusalén, él sabe que va a sufrir escarnio, azotes, que va a sufrir la muerte en Jerusalén. Pero aunque él va enfocado en la cruz, no pierde el enfoque de su ministerio. Él vino a ¿qué? ¿Recuerdas? A servir y dar su vida. Y entonces se detiene a atender a este hombre que solo le está gritando. Ese es Jesús. ¿Te das cuenta? Nuestro gran Dios y Salvador, que en sus momentos de más dolor, aflicción, pensaba en otros. ¿Cuántas veces fallamos nosotros en ser como Jesús? Aun como creyentes, fallamos en ser como Jesús. Estamos más preocupados por lo nuestro que por lo de los demás, incluyendo el sufrimiento. Estamos tan enfocados en nuestro propio sufrimiento que dejamos de ver a aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor. Nos volvemos insensibles al ser egoístas. Queremos que todos los demás nos entiendan, ¿verdad? Que todos los demás se compadezcan de nosotros. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo. ¿Sabes? Jesús no fue así. Tenemos mucho que aprender de nuestro gran Maestro y Señor Jesucristo. A pesar de que Él va a Jerusalén y va con su rostro afirmado a la cruz, Él tiene tiempo para atender a este hombre. Por eso te decía, es importante ver el contexto y recordar qué está pasando. Él se detiene. ¿Y qué hace? Mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Así, con esa confianza, ¿verdad? Después de, me gusta esto porque después de reprenderlo para que callase, en el verso 48, ¿no? Y muchos le reprendían para que callase, ahora lo animan a acercarse a Jesús. Ten confianza, levántate, te llama. ¿Sabes? No seamos como los primeros reprendiendo, ahuyentando a los demás de Jesús. Seamos como los segundos, animemos a otros a venir a Jesús. Vayamos con aquellos y digámosles, ten confianza, levántate, te está llamando Jesús. Es lo que tenemos que hacer. Y aquí vemos el llamado de Jesús, porque es lo que dice. Se detiene y ¿qué hace? Mandó a llamarle. Mandó a llamarle. Un llamado lleno totalmente de compasión, de amor y de lo que este hombre clamaba, misericordia. Un llamado de misericordia. Ninguno de nosotros somos dignos de que Dios nos llame, nos invite a su presencia. Jesús nos llama a su lado, ¿por qué? Porque es un Salvador maravilloso. Su llamado es para consolar, su llamado es para animar, como en este caso, también para sanar y restaurar. Y por eso lo llama. Ahora, podrías preguntarte y decir, ¿por qué Jesús no se acercó al ciego? ¿No? O sea, le está gritando, ¿por qué? O sea, qué insensible, ¿no? ¿Por qué Jesús fue así de insensible con este hombre? Pero lo que Jesús hace es importante. Cuando Él llama, tiene que haber una respuesta del hombre. Bartimeo estaba ciego, pero no estaba paralítico, no estaba cojo. Él podía caminar hacia Jesús, ¿verdad? Si Jesús lo llamó, él podía levantarse e ir a Él. Y así sucede con nosotros. Ninguno puede ir a Jesús si primero no es llamado por Él. Déjame recordar esto en Juan. Fíjate lo que escribe el apóstol Juan en su evangelio. Juan capítulo 6, exactamente lo que nos enseña ahí. Juan 6:35, déjame leerlo. Dice 35 al 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una promesa que Jesús hace. Dice, todo el que viene a mí, yo puedo satisfacerlo porque yo soy el pan de vida. Yo tengo la capacidad de llenar cualquier vacío en el corazón del hombre. Pero tiene que venir, el que a mí viene. Pero fíjate lo que dice el verso 36. Mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre nos llama a Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que ir nosotros. Eso es lo que está pasando con este ciego, con Bartimeo. Jesús lo llama, lo invita, pero es necesario que él vaya, que él se levante y vaya a Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí es donde está la fe. Bartimeo debía de dar testimonio de su fe en Jesús y lo hace sin titubear delante de todos. Ya que estuvo gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús lo llama y ahora él lo que tiene que hacer es ir. ¿Y qué hace él? Veámoslo en el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Así de sencillo. Él entonces, después de que Jesús lo llama, arroja su capa, se levanta y va hacia Jesús. Sin vacilar. Este hombre sin vacilar se pone de pie, tira a un lado su capa o su manto, lo que significa la capa es el manto, y libre de todo estorbo, va hacia Jesús. Él hace caso al llamado de Jesús. Entonces la respuesta de Bartimeo al llamado de Jesús es de esta forma, es inmediata. Tanto que arrojó su capa para ir más deprisa a su encuentro con Jesús. No titubeó en hacer esto. Algunos comentaristas dicen que la ropa que Bartimeo se quitó, esa capa, ese manto, era su capa para mendigar. Bartimeo se ve que una vez que se encontraba con Jesús, no iba a necesitar más de esa capa para estar mendigando en el camino. Él sabía que al encontrarse con Jesús su vida iba a ser diferente, iba a haber un cambio. Muchas personas el día de hoy escuchan el llamado de Jesús, pero no se apresuran a responder y dejan a Jesús esperando. No seas de esas personas. Sé como este hombre ciego, Bartimeo. Con esa fe, reconoce tu situación, reconoce a Jesús y levántate. Si te llama, levántate. Hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida y esta era la oportunidad de este hombre, de Bartimeo, y él lo sabía y no la dejó pasar. No dejes pasar tu oportunidad de venir a Jesús. Si el día de hoy tú estás entendiendo esto y sientes que Jesús está llamando, diciendo, ven, levántate, hazlo. Y hazlo como Él, no titubees. El día de hoy, hazlo. Entrégale tu vida al Señor. Este hombre entonces deja todo, se levanta, va hacia Jesús, te das cuenta cómo sí podía caminar. Y entonces se encuentra con Jesús, verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Te das cuenta lo misericordioso que es Jesús, su compasión? Lo que te decía, Él va a la cruz, pero Él dice, ¿qué quieres? ¿De qué forma puedo servirte? Porque Él vino para servir, no para ser servido. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y lo estamos viendo aquí en acción. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora, Jesús sabía que este hombre era ciego. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué le hace esta pregunta? O sea, ¿era necesario que Jesús hiciera esta pregunta? Sí. ¿Por qué? Porque Él quería que Bartimeo fuera sincero, que Él reconociera su necesidad y sobre todo que humillara su corazón delante de Él. Sí. Es lo que estaba pidiendo. Y cuando Jesús nos llama y nos dice, ¿qué quieres que te haga? Tenemos que ser sinceros. Tenemos que reconocer nuestra necesidad real. Además, Jesús no solo quería sanar a Bartimeo, Él también quería establecer una relación de comunión personal con Él. Para que de esta manera la fe de Bartimeo fuera más que una fe, déjame decirlo así, una fe milagrera, ¿no? Sino una fe que lo llevara a glorificar a Dios. Como sucede al final del relato. No lo menciona aquí, pero déjame citarte Lucas, en este pasaje en Lucas, capítulo 18, Lucas 18, verso 43, fíjate lo que dice al final. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Al final Bartimeo glorificaba a Dios. Y dice, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. O sea, esta situación se convirtió en una alabanza a Dios al final.
Sí, no lo menciona Marcos, pero eso es lo que sucede. Entonces, ese es el propósito. Ese es el sentido. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora, es interesante porque esta pregunta ya la vimos en este capítulo. La misma pregunta que le hizo, ¿recuerdas a quién? Verso 36, a Jacobo y a Juan. ¿Recuerdan cuando se acercan? Déjame recordarte esto, en el verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta, le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice Bartimeo. Pero la respuesta fue diferente, ¿verdad? Los discípulos buscaban su propia gloria. Bartimeo solo quería volver a ver. Y de esa manera le va a dar gloria a Dios. Qué diferente, ¿no? Qué actitud tan diferente. Los discípulos, siendo discípulos, tan arrogantes, ¿verdad? Escuchando a Jesús hablando de la cruz y ellos están viendo por su propio bienestar. Sí, pero aquí Bartimeo está siendo muy sincero y es lo que Jesús buscaba. Y es lo que Jesús busca cuando nos llama. Vengamos a Él con toda sinceridad, con toda humildad. Y entonces lo que le dice es esto, el ciego le dice esto, Maestro, que recobre la vista. Bartimeo fue muy específico. ¿Se dan cuenta? Quiero recuperar la vista, quiero volver a ver. Déjame citar al pastor Skip Hayzig acerca de esto. En otro momento ya les había comentado esto. Creo que es importante que nuestras oraciones sean específicas, ¿no? No oremos en general. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Pues nada más bendíceme, ¿no? O sea, pues bendíceme en general, mi familia, a mí no. O sea, cosas específicas, ¿no? Y él dice esto, el pastor Hayzig dice, las solicitudes específicas brindan respuestas específicas que conducen a alabanzas específicas. Sea específico, ¿no? Sé específico al orar, para que cuando el Señor responda puedas alabarlo específicamente por la oración contestada. Puedas alabar a Dios, puedes decir, Señor, esto tú lo contestaste, esto tú lo hiciste como te pedí, Señor. Claro, no de acuerdo a mí, sino no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a tu voluntad. Has sido bueno, has sido fiel, has sido misericordioso. Y puedas alabarlo mejor. Entonces él simplemente dice, Maestro, que recobre la vista. ¿Y qué sucede? Verso 52, vamos a ver la parte final. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow. ¿Qué sucede aquí? Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo pudo esta fe salvar a Bartimeo? ¿En dónde estaba la fe? Ya lo vimos, yo lo he mencionado, pero déjame recordarte. Fue su fe la que lo llevó a Jesús. Sí, fue su fe la que lo llevó a escuchar de él y a gritarle, ¿recuerdas? Insistía y gritaba mucho más. Jesús, hijo de David, eso fue la fe. Fue la fe lo que le hizo reconocer quién era Jesús. Hijo de David, tú eres el Mesías. No importa lo que los demás digan, yo sé quién eres. Tú eres el hijo de David, eres el Mesías. Fue su fe lo que lo hizo humillarse para pedir misericordia, porque le dice, ten misericordia de mí. ¿Se dan cuenta? Hay fe. Y por último fue la fe lo que lo llevó a decirle a Jesús lo que él quería. Señor, que recobre la vista, yo sé que puedes darme la vista. ¿Se dan cuenta cómo este hombre estaba lleno de fe en Jesús? Su fe estaba puesta en Jesús. Y es por eso que Jesús le puede decir esto, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? No es tu sufrimiento, sí, ya mereces algo bueno, te voy a salvar porque no son obras. Tu fe te ha salvado. Sí, obviamente fue la gracia de Dios, pero fue el medio, la fe, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso fue lo que ocurrió. Y enseguida, dice el texto, recobró la vista. ¿No? Me encanta eso. En un momento hay una ceguera total, imagínate eso. Y al siguiente instante, una visión perfecta. Ningún doctor el día de hoy podría hacer algo así, ¿verdad? No en un instante. Jesús es Dios, Jesús lo hace. Qué asombroso, qué fantástico, pero Jesús hizo esto. Enseguida hay vista. Si Jesús pudo hacer esto con un ciego, ¿qué no puede hacer por nosotros? Pero solo necesitamos fe, una fe genuina como la de este hombre, sincera. No termina ahí, dice,
y seguía a Jesús en el camino. Después de recobrar la vista, ¿qué hace? Seguía a Jesús en el camino. Imagínate eso. Bartimeo está ahí de pie, le pide a Jesús, quiero volver a ver, Señor. Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado, y enseguida recobra la vista. ¿Qué fue lo primero que vio Bartimeo? ¿O a quién fue el primero que vio Bartimeo? Así es, a Jesús. ¿Te imaginas eso? Y eso cambió todo para él. Ver a Jesús, ver a su Salvador. Bartimeo pudo, imagínate, o sea, era ciego. Él pudo haber regresado a su casa, pudo haber ido a ver a su familia, a su hogar. O sea, imagínate cuántas veces quiso esto para poder volver a ver la cara de sus padres, de sus hermanos, de su esposa, no sé qué tuviera. Pero ¿sabes qué hace él? Él no va a su casa. Lo que hace es seguir a Jesús. Él dice, ahora que puedo ver y veo a Jesús, solo quiero seguir viendo a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Bartimeo antes solo podía estar sentado mendigando junto al camino, pero ahora que podía ver, hizo lo correcto, seguir a Jesús en el camino. A pesar de que Jesús dice, vete, él dice, no, ya te vi, no me voy a ir, quiero seguirte. Y Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Ahora recordemos, ¿a dónde va Jesús? ¿Recuerdas a dónde va Jesús? A Jerusalén. Fue el camino que Jesús había decidido seguir, ir a la cruz, el camino de la cruz. Es el camino que debemos de seguir nosotros si en verdad somos seguidores de Cristo. Es el camino que le está siguiendo. Si decimos seguir a Jesús, quiero recordarte esto. Un día abriremos nuestros ojos a la eternidad y el primer rostro que veremos será el de nuestro Salvador. Sí, siguiendo este camino de la cruz. Recuerda eso, al final, cuando cierres tus ojos en este mundo y los abras en la eternidad, el primer rostro que vas a ver va a ser el Salvador. ¿No te encanta eso? Poder contemplarlo y saber valió la pena, Señor. Todo lo que viví en el mundo valió la pena por ti. ¿Qué vemos aquí? Fe. Un hombre con mucha fe, ¿verdad? Que vio a Jesús y no perdió la oportunidad. Esta historia de este hombre ciego es un cuadro, un vívido cuadro de la salvación. Nos muestra, nos recuerda qué es la salvación y cómo es la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra vida era igual que la de este hombre, Bartimeo. Espiritualmente éramos ciegos, mendigos, una situación muy miserable. Vivíamos en tinieblas, ¿verdad? Dice Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, una situación terrible para nosotros, viviendo en la corriente de este mundo, esclavos de este mundo, de las concupiscencias, de nuestro pecado, ¿verdad? Así vivíamos, hasta que dejamos a un lado el orgullo y decidimos clamar por misericordia. No podemos acercarnos a Dios de otra forma. Cuando comprendes tu situación y entiendes y aceptas que es por culpa tuya, por el pecado, lo único que queda es clamar por misericordia, reconociendo nuestra condición delante de Dios. Ciegos, miserables, pero sobre todo reconociendo quién es Jesús, como Bartimeo. Jesús es el Salvador. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Soy un pecador. Y mi única opción, mi única alternativa es Jesús, no hay más. Como lo vio este hombre. La única forma de poder acercarnos a Jesús es como Él se acerca, humillados, ¿verdad? No hay otra forma. La Biblia una y otra vez nos invita a hacerlo así. Déjame citar a Pedro, 1 Pedro 5, 6, 7, quizás recuerda este pasaje, humillaos pues bajo de la mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso fue lo que vio Bartimeo. Vio a Jesús, dijo, puedo confiar en Él. Puedo confiar en Él. ¿Y sabes qué? Jesús no lo defraudó. Pero tiene que humillarse.
Lo siguiente, al humillarnos, ¿qué sucede? Escuchamos el llamado de Jesús. Como este hombre escuchó el llamado de Jesús, ¿verdad? Y Jesús nos llama. Y Isaías dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas, ¿verdad? O sea, ven, acércate. Vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Recuerdas? Isaías 1:18. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Jesús quiere. Dice, ven. Pero es necesario levantarnos e ir a Jesús. Nuevamente, si el día de hoy estás escuchando el llamado de Jesús, ya no pierdas esa oportunidad. No sabes cuántas veces más puedes escuchar ese llamado. Si el día de hoy Jesús está llamando, levántate, ve a Jesús. Ahí en casa ponte de pie, ven a Jesús. Reconoce quién eres, por misericordia acércate, pide y clama misericordia. Jesús sigue estando ese tiempo de misericordia donde Él dice, vengan, vamos a ponernos a cuenta, yo ya pagué por ustedes en la cruz. Es una invitación que puede dar temor, pero que en verdad podemos hacerlo con confianza. ¿Recuerdas lo que le dicen estos hombres? Ten confianza, levántate, te llama, ten confianza. Con esa misma confianza nos invita la palabra de Dios. Hebreos 4:16, ¿recuerdas? Acerquémonos, pues, confiadamente, ¿recuerdas? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El día de hoy, Dios sigue llamando a hombres y mujeres pecadores. Y podemos acercarnos con esa confianza. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a morir por nosotros en la cruz. Él vino a pagar aquello que nos estorbaba y no nos permitía acercarnos con confianza. Por eso hoy podemos acercarnos. Acércate a Jesús. Pero para poder acercarnos es necesario que nos despojemos de nuestro manto. ¿Recuerdas lo que hizo Él? Se levantó, se despojó de su manto y fue a Jesús, ¿verdad? Necesitas estar dispuesto a despojarte de aquello que te tiene detenido. Dejar a un lado sabiendo que ya no voy a necesitar de eso, ya estoy con Cristo, ya no necesito seguir viviendo esa vida pecaminosa. Dice Hebreos 12, y la semana pasada recordaba este versículo 2, pero te voy a leer del verso 1, Hebreos 12:1, dice que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos, ¿te das cuenta? ¿De qué? De todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si vamos a seguir a Jesús, no podemos seguirlo con este peso. Tenemos que hacer lo mismo que hace Bartimeo, despojarnos de ese manto, despojarnos de aquello que nos sigue aferrando a nuestra miseria. Despojarnos del pecado, dice el texto, que nos asedia. El pecado va a estar asediándote. Tienes que despojarte cada día y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Recuerdan? Así, puesto los ojos en Jesús. Si Jesús ha abierto tus ojos espirituales, no dejes de ver a Jesús. Es lo que hace Bartimeo. No me voy a ir de otro lado, Jesús. Quiero seguirte. Despojarnos entonces del pecado. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Despójate de ese viejo hombre. Bartimeo dijo, ya no necesito esto, ¿verdad? Este manto ya no me sirve. Con Jesús voy a tener una esperanza, una nueva vida. Deja de vivir como vivías antes. Ahora tienes una nueva vida en Cristo. Y si Jesús ya ha quitado nuestra ceguera espiritual, lo que tenemos que hacer es seguir en el camino. Seguirlo. El camino que Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el camino, no hay otro camino. ¿Se dan cuenta? Hay muchos que vienen a Jesús porque es atractivo. Jesús puede darme vida, Jesús puede darme salud, Jesús puede hacer esto por mí. Sí, pero el llamado de ir a seguirlo, ya muchos dicen, no, ya no me gusta eso, yo mejor de lejos me quedo viéndolo. Bartimeo no titubeó, dijo, yo voy a seguirlo. Sí. Hagamos eso, sigamos a Jesús, no nos quedemos sentados mendigando. Sigamos a Jesús. ¿Sí? Puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, es la única forma en la que vamos a poder ir a la cruz junto con Él, ¿verdad? Es el llamado que tenemos. Este hombre nuevamente no titubeó en hacerlo. Jesús nos está llamando una vez más. Jesús te está llamando. Es la oportunidad que Dios está dando para poder conocerlo. ¿Y sabes algo? Vale la pena.
Vale la pena no solo por lo que Él puede darte en esta tierra, en esta vida, sino lo que Él tiene para ti en la eternidad. Como te decía un día, todos los que hemos creído en Él, vamos a cerrar nuestros ojos aquí y vamos a abrirlos en la eternidad y vamos a ver a Jesús. Vamos a ver su rostro. Y eso va a ser maravilloso. No va a haber mejor recompensa que esa. No dudes el día de hoy. No dudes en levantarte y seguir a Jesús. Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por este pasaje. Gracias por permitirnos meditar en él y poder ver a un hombre con tanta necesidad, Señor. Físicamente, un hombre ciego, un mendigo, Señor, en una estación miserable, Señor, pero que vio una oportunidad. Escuchó de ti, Señor, y no dudó en clamar. Y clamar por misericordia, Señor. Humillándose, Señor. Y aunque quisieron callarlo, Señor, él no cayó. Él sabía que era su oportunidad y clamó más. Y tú, Señor, a pesar de que ibas con el rostro afirmado hacia la cruz, te detuviste, Señor. Tuviste tiempo para Él, para escucharlo, para servirle, Señor. Y al preguntarle, o más bien al llamarlo, Él no titubeó, Señor. Ni un segundo. Dejó su manto, dejó lo que era, porque sabía que tú podías transformarlo, Señor. Y fue lo que hiciste, Señor. Al servirle y al preguntarle qué podías hacer, Él simplemente fue específico, te dijo, Señor, quiero volver a ver. Señor. Y así como Él quería volver a ver, Señor, tuviste en Él fe, Señor. Y eso fue lo más importante. Y fue eso lo que lo salvó y le permitió volver a ver, Señor, y nunca más estar en esa condición, Señor, tan miserable. Ahora Él podía verte y eso lo llevó a seguirte, Señor. ¿Cuánto podemos aprender de esto nosotros el día de hoy, Señor? Ayúdanos a hacer caso a esto, Señor. Muchos de nosotros ya hace años, Señor, abrirse en esos ojos espirituales. Decidimos seguirte, pero en un momento quizá nos quedamos sentados, Señor, olvidando que te hemos visto tu rostro, Señor. Ayúdanos a seguirte como tú nos pides, Señor. Sabiendo que ese camino es ese, Señor, la cruz. Ayúdanos a seguirte sin titubear, Señor. Dejar nuestra vida pasada y todo aquello que nos asedia, Señor. Aquellos que no lo han hecho, que el día de hoy, Señor, no titubeen, Señor, más. Que ya no lo hagan más, que puedan el día de hoy rendir su corazón a ti, humillarse y por fe recibir salvación, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que están escuchando este mensaje, que puedan rendir su corazón a ti, Señor. En ti hay esperanza, Señor. En medio de las tinieblas hay luz. Y lo sabemos, lo hemos visto, Señor. Gracias por recordarnos esto. Gracias, Señor, por recordarnos la salvación a través de esta historia, Señor. Sobre todo, gracias por recordarnos, Señor, que tú viniste a servir y dar tu vida en rescate por mucho. Y lo has hecho por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de esta manera, por dar tu vida de esta manera. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.